Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Esta noche Ecuador va por la clasificación al Mundial 2026. La Tri está en Perú, mientras acá hay mucha expectativa. Hola Gaby. Hola Liz, y sí, estamos muy deseosos de gritar los goles de nuestra selección. En otros temas les contamos que esta mañana el presidente de la República renovó el estado de excepción por grave conmoción interna. Aquí empezamos. Efectivamente, el presidente Daniel Noboa renovó este martes el estado de excepción por 30 días más para las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos y el Distrito Metropolitano de Quito. La medida restringe los derechos de inviolabilidad del domicilio, de correspondencia y libertad de tránsito, y en el caso de 22 cantones, entre ellos Durán, Babahoyo y Camilo Ponce Enríquez, rige un toque de queda todos los días de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y una nueva jornada violenta dejó 10 personas asesinadas en varios ataques armados en el distrito Pascuales. Según la policía, estos crímenes se habrían registrado en represalia a las intervenciones en esas zonas conflictivas de Guayaquil. Una mañana de terror es lo que vivieron los moradores del bloque 1 de Bastión Popular, cuando eso de las 6:15, en plena zona industrial y comercial, sujetos en moto llegaron y dispararon contra un grupo de personas que dejó como resultado el asesinato de 5 hombres. La masacre fue dirigida a transeúntes, pasajeros y conductores de tricimotos y según reportes preliminares, hay víctimas colaterales. Algunos están identificados, otros no, y tienen algunos hasta 2 cédulas. Y tienen algunos antecedentes también estas personas, por microtráfico, por tráfico de armas y también por tentativas y asesinatos. Familiares llegaron al lugar y veían con dolor la escena. Los cuerpos en el asfalto y las miradas de horror de los comerciantes que se acercaban a abrir sus locales. Ando a mi hijo al colegio, ya estaban los muertitos ahí, pero uno con miedo. Se iban a regresar a disparar, pero uno salió corriendo al fondo. Y ya, pues ya uno queda trabajando con miedo. Pero este no es el único hecho violento suscitado esta mañana en Guayaquil. Simultáneamente en la avenida Carlos Julio Arosemena Monroy, un hombre fue perseguido por varios metros y luego acribillado. Otro en la avenida Defensa Civil, cerca de Villa España, donde un conductor de tricimoto fue atacado a tiros. Y tras la masacre en Peca y en Mucholote, se reportó el asesinato de un comerciante informal de empanadas, ubicado justo al frente de una farmacia de la zona de Pascuales, en el norte de Guayaquil. De acuerdo a versiones preliminares, el hombre fue asesinado presuntamente por negarse a pagar extorsión. Con estos crímenes, el distrito Pascuales suma más de 200 muertes violentas en lo que va del 2025. 13 de estos asesinatos tan solo cometidos desde la tarde del domingo. Y desde policía se sostiene que este incremento de muertes violentas se debe al trabajo que se realiza en la lucha contra las organizaciones delictivas, como el decomiso de 4 fusiles el fin de semana, situación que afectó a facciones del grupo terrorista Tiguerones. La aprehensión del presunto autor del asesinato dentro de una casa en Bastión Popular que dejó 4 muertos y del presunto sicario que aparece en un video donde disparan contra una pareja cuando dejaban a su hijo en la escuela. Crímenes que además no son descartados por las fuerzas investigativas que tendrían relación y hayan desencadenado esta nueva masacre en Guayaquil. En estos hechos violentos además se investiga la participación de alias JK, alias Ñoco, alias Colombia y alias MK, señalados como líderes de células criminales de nivel intermedio que operan en el distrito Pascuales. Los Tiguerones y los Águilas continúan actuando libremente en este sector. Uno de ellos que protagonizó una balacera la semana pasada, pues en este mismo lugar fueron a buscar a alias Ñoco hasta una discoteca y resultó en una balacera con 10 heridos y 2 personas fallecidas. Minutos antes de esta entrega se confirmó el asesinato de 2 tricimoteros más, esta vez en Pascuales, cerca a un parque acuático, lo que deja 10 asesinados la mañana de este martes. Paula Kuhn, Teleamazonas. El ministro del Interior, John Reinberg, exige depuración en el sistema judicial para de esta forma respetar el trabajo de la Policía Nacional en los diversos operativos. Además, brinda detalles de la búsqueda de alias Fito.
En Guayaquil se encuentra el ministro del Interior, John Reinberg, liderando las acciones para reforzar el bloque de seguridad, esto por los últimos hechos violentos registrados en el país. El bloque de seguridad está activo las 24 horas. Hemos enviado a reforzar las fronteras, como lo hizo público el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Estamos exigiendo el tope de trabajo que nuestra policía puede llevar. Tras los continuos llamados de atención de la Policía Nacional debido al accionar de los jueces, Reinberg exige depuración en el sistema. Yo espero ver cómo va a ser el proceso de depuración que ellos deberían tener. Hay fiscales y jueces y yo creo que podremos decir que cumplieron su ciclo y un ciclo no muy bueno. Y al consultarle si el fiscal de Manabí lo sigue buscando, respondió: No, por supuesto que no. Yo creo que el mensaje fue muy claro y esto es un mensaje para todos. A mí no me tienen que llamar. Nosotros somos muy claros en las operaciones que hacemos y nos mantenemos. El ministro del Interior dio más detalles de la búsqueda de alias Fito. Tenemos 10 boletas más emitidas y estamos atrás de todo ello. Reinberg reafirmó su presencia en la mesa de seguridad convocada por el Consejo de la Judicatura y que estará presto para escuchar. Voy a ir a la mesa de trabajo. Si yo veo que esto no es nada más que un show para sentarnos y querer manejar lo mismo, en ese momento como representante del gobierno me voy a levantar y me voy a retirar. Mientras los operativos a nivel nacional continuarán para desarticular los grupos de delincuencia organizada que mantienen en zozobra al país. Erika Vera, Teleamazonas. La Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura integrarán una mesa de seguridad para articular acciones contra el crimen organizado. Aunque la primera convocatoria sería este miércoles, hasta el momento las autoridades no han confirmado su asistencia por temas de agenda. La violencia que vive el país no solo representa una emergencia de seguridad, sino también un desafío para la economía. Según el informe Marco Estratégico de Seguridad y Justicia para el Desarrollo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, el costo de la criminalidad representó para el Ecuador el 3,57% del Producto Interno Bruto. Es decir, que los hechos violentos le han costado al país en el último año más de 4.450 millones de dólares. 12 veces más de lo que se invierte en investigación en desarrollo en los países de Latinoamérica. Entonces, lo que vemos es que hay un desfase entre lo que se podría invertir en temas de investigación, en temas de educación, en temas sociales. Se tiene que dedicar al tema de la seguridad. La CAF desglosó este costo en 3 grupos. Uno de ellos, el que ha debido asumir el sector privado a través de la compra de bienes y servicios que les permite evitar ser víctimas de la delincuencia. Eso ha significado cerca de 2.091 millones de dólares. A eso hay que sumar 1.424 millones que son los derivados de la pérdida de productividad como consecuencia de los delitos, y el Estado ha tenido que correr con 1.379 millones de dólares en recursos para servicios de prevención, sistema de justicia y otros. Esos datos muestran que el crimen reduce la capacidad productiva del país, eleva el gasto público y privado en seguridad, limita decisiones de inversión y consumo y debilita la actividad empresarial, por lo que, a decir de catedráticos, es momento de invertir más y mejor en prevención. Si se invierte $1 en prevención, eso nos ayuda a ahorrar $4 en gasto de remediación. En el informe llama la atención además que Ecuador está a la cabeza de países de la región en donde se cometen más secuestros, solo superados por República Dominicana, que tiene una tasa de 8,25 secuestros por cada 100.000 habitantes, mientras que nuestro país tiene 6,92 secuestros por cada 100.000 habitantes. Es una importación de prácticas delictivas de otros países y Venezuela estaba a la cabeza. El crimen organizado es multicrimen, es una multinacional y va a intentar hacer dinero por todas las fuentes posibles. Les produce una economía alternativa criminal muy rentable. La atomización de las bandas criminales, la gran cantidad de armas de fuego circulando en las calles ha disparado este delito. Frente a eso, los expertos señalan que es momento ya de conocer el plan de seguridad integral del que habla el gobierno. Belén Merizalde, Teleamazonas. Más información, amigos. La Corporación Eléctrica del Ecuador y la empresa Progen entraron en un litigio tras una serie de incumplimientos por parte de la contratista que debió poner en funcionamiento sus generadores desde noviembre del 2024. A través de un arbitraje de emergencia, Progen intenta frenar los efectos de la terminación del contrato.
Una disputa que se veía venir desde el primer día de los incumplimientos de la empresa Progen, que ofreció al país generar 150 megavatios hasta finales de noviembre del 2024. Ha estallado con el anuncio del gobierno de la terminación unilateral del contrato. Para María Sara Gijón, exdirectora de Compras Públicas, hay bastante por qué preocuparse. El hecho de que se hayan entregado recursos del 70% del valor de los contratos sin una entrega de una garantía. Vamos a entrar en una disputa que no sabemos cuánto tiempo va a demorar, y una vez que los jueces competentes determinen que efectivamente ha habido incumplimientos, ha habido mala fe, ha habido todo lo que se pueda determinar, evidentemente probablemente el Estado pueda recuperar esos recursos. No obstante, Progen se juega una nueva carta para frenar la terminación de los contratos, un arbitraje de emergencia que, según el jurista Javier Palacios, intenta frenar las intenciones del gobierno. Básicamente lo que Progen ha hecho es ya anunciar un litigio internacional que el Estado tendrá que afrontar. Si Progen logra conseguir las medidas cautelares a través de su arbitraje de emergencia, la situación para CELEC es más compleja. El valor del contrato para el Salitral fue de $99.4 millones, de los cuales se cancelaron en 2024 69.58 millones. El valor del contrato de Quevedo es de 49.7 millones, de los cuales se han cancelado entre enero y febrero del 2025 el valor de 34.79 millones de dólares. Cerca de 105 millones de dólares en total. Pero si nos percatamos en los meses de los últimos pagos hechos respecto del contrato de Quevedo, CELEC paga a Progen cerca de 35 millones de dólares, aun cuando habían transcurrido 2 meses de incumplida la oferta de generación eléctrica al país. La exdirectora del CERCOP cree que es momento para que no solo intervenga la Contraloría, que ya trabaja en un examen especial, sino Fiscalía. Digamos, definirse indicios de responsabilidad penal, y tiene que haber nombres y apellidos de personas que actuaron de manera, valga la redundancia, irresponsable. Lo cierto es que oficialmente entre CELEC y Progen hay un litigio que con seguridad será llevado a órganos internacionales. Con el agravante de que si se llegase a conceder el arbitraje de emergencia, el Estado ecuatoriano tendría un contrato en litigio sobre el que no va a poder ejecutar garantías y tendrá que salir a la par a buscar un nuevo contratista para suplir las necesidades que tiene el país. También es cierto que habiendo entregado 105 millones de dólares, no contamos con esos 150 megavatios y en medio de un litigio difícilmente los tengamos para el estiaje del 2025. Fausto Yepes, Teleamazonas. El viceministro de Energía, Fabián Calero, aseguró que no habrá apagones en octubre porque el gobierno tiene un plan enfocado en enfrentar el estiaje. Él mismo promete para el 2027 1.982 megavatios en el Sistema Nacional Interconectado. No hubieron apagones en abril y no va a haber apagones en octubre. ¿Por qué? Porque tenemos un plan que justamente está enfocado a solucionar el tema del estiaje. Así, el viceministro de Energía, Fabián Calero, indicó que el plan consiste en una serie de acciones coordinadas en las instituciones del sector eléctrico, como la emisión de normativa en el marco regulatorio y la incorporación de nueva generación eléctrica. En el corto tiempo vamos a lanzar un nuevo proceso de renta de generación de 250 megas adicionales que van a estar listos en este estiaje. Pero además hizo énfasis en el mejoramiento en sistemas de transmisión, medidas de eficiencia energética, el manejo de los embalses de manera óptima para maximizar la generación térmica y, sobre todo, la recuperación de generación en centrales existentes, pues aseveró que hay muchas que están obsoletas y que con una pequeña inversión pueden generar electricidad y ahorrar recursos al país. Un megavatio nuevo más o menos cuesta $1 millón por megavatio. ¿Sí? Recuperar 1 megavatio de las centrales de generación, de las estimaciones que hicimos, son entre $200,000 a $300,000. E indicó que este año el gobierno tiene previsto recuperar 403 megavatios y que al momento se han recuperado 84.2. La suma de la recuperación de la generación más el alquiler y los nuevos proyectos que estamos haciendo son los 975 megas de los que se hablaba. Además, adelantó que para 2026 está previsto lanzar los procesos de contratación e incorporación de nuevas centrales de generación que aportarán con 403 megavatios y que para 2027 está por adjudicarse la interconexión con Perú. Que eso a mí en temas eléctricos me representa más o menos unos 600 megas. Es decir, como que yo incorporara un generador de 600 megas directamente en el sistema. Entonces, hasta el 2027 va a tener prácticamente 1.900
1982 megavatios. Para el sector eléctrico y de energías, las acciones presentadas por el gobierno son acertadas para atravesar el estiaje. Sin embargo, es difícil hacer aseveraciones. Las estimaciones del gobierno son válidas siempre y cuando no haya efectos de un cambio climático y que pueda desestimar tal vez en algo esas estimaciones, ¿no? El plan de gobierno para hacer frente al estiaje fue presentado por el viceministro de Energía, Fabián Calero, durante el Seminario de Energía Renovable y Eficiencia Energética. En el evento se abordaron distintas soluciones para que el país pueda diversificar su matriz energética. María Gracia Chacón, Teleamazonas. La Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura integrarán una mesa de seguridad para articular acciones contra el crimen organizado. Y aunque la primera convocatoria sería este miércoles, hasta el momento las autoridades no han confirmado su asistencia por temas de agenda. Con el objetivo de evitar que los operativos policiales y el accionar de las fuerzas del orden sean infructuosos por medidas que favorecen al procesado, el Consejo de la Judicatura ha convocado una mesa de seguridad que estará integrada por la Fiscalía General y el Ministerio del Interior. Tras la aceptación de este último, se envió un oficio para que el primer encuentro sea este miércoles. Sin embargo, esto está supeditado a las agendas que manejen las autoridades. Vía mensaje de texto, el fiscal general subrogante Wilson Tuainga nos informó que la reunión de este miércoles está pendiente. Lo que se ha adelantado desde la Judicatura es que la mesa tendrá dos objetivos. Uno, las alertas preventivas, en el eje preventivo sobre las causas donde existan objetivos de alto, mediano y bajo valor, que así los denomina la Policía Nacional, y el seguimiento de las causas. De acuerdo al Consejo de la Judicatura, desde el 1 de enero al 8 de junio de este año, se ingresaron 18.700 causas, 12.800 de ellas flagrantes. Se emitieron boletas de prisión preventiva en un 60% de estos casos. Si tenemos un parte bien elaborado, si la actuación del fiscal está bien encaminada dentro del debido proceso y el juez toma una decisión que no está acorde a la realidad procesal, desde luego ahí es donde entra el Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo. Desde el 16 de julio de 2024 hasta la fecha se destituyeron 89 servidores judiciales, entre ellos 45 jueces por varias infracciones disciplinarias. Para el abogado penalista Pablo Encalada, esta mesa interinstitucional será infructuosa si no forma parte del Ejecutivo, aunque más que reformas se requieren lineamientos que determinen el accionar de cada institución. Yo creo que es muy sencillo en algunos de los casos decir así debe entenderse en la ley. Un instructivo, nos ponemos de acuerdo las tres partes y les mandamos a nuestros actores. Esto tiene que hacer en determinados casos. 33 servidores judiciales fueron destituidos por los casos Purga, Metástasis y Plaga, causas penales que revelaron la corrupción en el sistema de justicia. Daniela Valencia, Teleamazonas. Este martes será sometido a votación en la Asamblea el proyecto de ley de inteligencia. Las bancadas piden que se elimine el articulado que permite interceptar llamadas sin orden judicial e incinerar documentos de seguridad nacional. Las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano condicionan su voto para el proyecto de ley de inteligencia que será llevado al Pleno este martes. Aseguran que si se elimina por lo menos 4 artículos polémicos, estarán a favor. Sin embargo, la bancada de gobierno evade los cuestionamientos. Yo les rogaría en ese punto, la líder de ese proceso, por ser la presidente de la comisión, yo no voy a hablar por encima del presidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Victoria de Sintonio del correísmo reconoce que el proyecto sí fortalece el sistema de inteligencia. Sin embargo, viola derechos, asegura, con los artículos que permiten interceptar llamadas, correos y mensajes sin orden judicial. La bancada de la Revolución Ciudadana quiere votar a favor de una ley, pero nos preocupan algunos artículos. Se establece que se tendrá la obligación por parte de las operadoras de telecomunicaciones entregar información sin orden judicial. Preocupaciones que también comparten en el Partido Social Cristiano. Alfredo Serrano habla de los riesgos que podría provocar si se aprueba tal y como está esta norma. Una persona natural o jurídica tenga que entregar información al Estado sin especificar qué información, que simplemente le califican como para la seguridad interna, para la seguridad del Estado. Yo me pregunto, ¿esa información, por ejemplo, significará la fuente de un periodista? ¿Esa información significará las claves electrónicas de un ciudadano ecuatoriano? Este proyecto de ley también permite incinerar documentos con información de seguridad nacional. En Pachacutic, cuyo apoyo ha sido incondicional al gobierno en las últimas leyes, dicen que aún no han decidido cómo votar. También tienen reparos al proyecto.
Estamos observando que no se pone limitaciones justamente a la reserva de datos, a la privacidad de los ciudadanos. No tenemos todavía una postura definida, estamos en ese análisis. El texto será solamente sometido a votación, pues el debate ya fue agotado. La salida es hacerlo por bloques, coinciden. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El domicilio de la jueza Nubia Vera fue allanado este martes por la Fiscalía como parte de una investigación por presunta concusión. Según una denuncia, Vera habría condicionado su fallo a cambio de favores en un caso de tenencia. Se trata de una denuncia presentada en mayo pasado en la Fiscalía General del Estado contra la jueza Nubia Vera. El denunciante, un ciudadano, Kevin Angueta, quien señala a la magistrada por presunta concusión. Pues según su relato, Vera habría condicionado un fallo a su favor en un caso relacionado con la tenencia de un menor de edad, que empezó en mayo de 2023. Según su denuncia, entre otras solicitudes, la jueza le habría exigido la compra de un juego de sala, propuesta a la que accedió. En la denuncia adjuntó audios y la siguiente secuencia de video. Este es el juego de sala que está acordado para entregarle a la jueza Nubia, siendo hoy viernes 22 de noviembre del 2024, nos disponemos a hacer los preparativos para ir a entregar a su casa como quedamos ayer en la noche, 21 de noviembre con la jueza. Todo esto es para el juicio de tenencia. Por este caso, Fiscalía allanó la vivienda de la jueza en Quito. Su abogado, Washington Andrade, responde. Se trataría de una tentativa de cohecho, es decir, el tratar de solicitar favores a una autoridad, beneficiarse en perjuicio de otra persona, lo más grave, en contra de la madre de su hijo, a quien pretendía despojar de la tenencia. Andrade denuncia que este caso avance rápido en contraste con las denuncias que ha hecho Vera en torno a presuntas presiones del Consejo de la Judicatura. Y la señora jueza, si es que ha cometido algún error, ella me ha manifestado que se mantendrá en el país para efecto de dar la cara, defenderse, y si es que hay que reconocer algún error de tipo administrativo, ella lo hará. Esta investigación fue presentada hace menos de un mes, sin embargo, se la ha tramitado con toda agilidad. ¿Para efectos de qué? En cambio, por el otro lado, la otra investigación, en el caso Pendrive, duerme el sueño de los justos. Vamos más de 6 meses. Vera ganó notoriedad a finales de 2024, cuando aceptó una acción de protección que permitió que la ex vicepresidenta Verónica Abad retome funciones en medio de duros impases con el gobierno. Desde ahí se ha dado a conocer que este proceso, al que Fiscalía ha bautizado como caso Mueble Fino, es un tema aparte. Carlos Acoto, Teleamazonas.